Bienvenidos a otro video de apoyo de la unidad curricular Inglés 1. El día de hoy veremos el tema 5.3, Phrasal Verbs y cómo identificarlos. Los phrasal verbs son un fenómeno que ocurre en el idioma de inglés, pero no en el español, donde tenemos verbos para todas las expresiones. Comencemos con su definición. Los phrasal verbs indican acciones, a diferencia de otros verbos que pueden implicar acciones o estados. Están formados por un verbo principal y una o dos palabras adicionales llamadas partículas, particles. Las partículas son adverbios o preposiciones que cambian el significado del verbo. Por ejemplo, tenemos el verbo look, que significa ver o mirar. Cuando agregamos una partícula como for, el verbo se convierte en look for, que ahora significa buscar. También podemos utilizar diferentes adverbios o preposiciones para cambiar un solo verbo. Si agregamos up y to, el verbo look up to se convierte en una especie de admirar o mirar a alguien con respeto. Por el contrario, si agregamos down y on, look down on significa mirar a alguien hacia abajo o despreciar a alguien. Y también podemos agregar forward y to para convertir el verbo look forward to en esperar algo con ansias. Al igual que look, hay muchos verbos que cambian según la partícula o partículas que se le agreguen. Y lamentablemente no hay una regla para recordar qué es cada verbo, pero veremos un poco de eso más adelante. Los phrasal verbs usualmente son informales y tienen otros verbos equivalentes que podrían ser más formales. Como mencioné anteriormente, algunos verbos pueden cambiarse en muchos phrasal verbs, dependiendo de las partículas que se usen. Y a pesar de que algunos phrasal verbs tienen significados literales, que puedes deducir por el verbo principal y las partículas, muchos otros son idiomáticos, o simplemente relacionados con un significado no evidente. No hay una regla para saber qué verbo puede hacerse un phrasal verb y qué partículas deben agregarse. Los phrasal verbs, al igual que los verbos irregulares, tienen que memorizarse e irse practicando para aprenderlos. Hay tres tipos de phrasal verbs: intransitivos, transitivos y separables. Aunque los separables son transitivos, pero veremos eso más adelante. Los phrasal verbs intransitivos, al igual que los verbos intransitivos, no tienen un objeto directo, que es el componente afectado por el verbo. Esto quiere decir que los verbos intransitivos no actúan sobre un objeto y no lo necesitan para tener sentido. Algunos ejemplos son wake up, go back y come over. Despertar, regresar y venir de visita. No puedes afectar a alguien con un despertar y no puedes afectar con un volver. Son acciones que simplemente suceden, como I wake up, yo me despierto, y no I wake up the car, yo me despierto el coche. Así, los verbos intransitivos no necesitan un objeto en el complemento. Al contrario, los phrasal verbs transitivos necesitan un objeto directo, que es un componente que afectan directamente. Esto significa que si no actúan sobre un objeto, los verbos no tienen sentido. Algunos ejemplos son turn off, put on y check out. Apagar, ponerse y revisar. Cuando utilizas el verbo turn off, te refieres a que estás apagando algo. No puedes solo decir turn off, porque eso sería una manera imperativa de indicar que se apague, pero si no tienes un objeto, el verbo no tiene sentido. Put on es igual. Tienes que ponerte algo, como put on a jacket o put on a hat. Ponte una chaqueta, ponte un sombrero. Y check out funciona exactamente igual. Cuando revisas algo, necesitas un objeto que revisar. Así puedes decir check out this website, mira este sitio web, o check out that car, mira ese coche. Los verbos transitivos son aquellos que se refieren a un objeto o actúan sobre un elemento de la oración. Los phrasal verbs que son separables únicamente son los transitivos y pueden ser separados por el objeto que están indicando. Por ejemplo, he will pick up the kids after the game
Él va a recoger a los chicos después del juego puede ser separado a he will pick the kids up after the game. Sigue siendo él va a recoger a los chicos después del juego, solo que el objeto está en medio del verbo principal y la partícula. Aquí tenemos otro ejemplo. Can you turn on the radio? Puedes encender la radio. O can you turn the radio on? Que igual es puedes encender la radio. En español, como tenemos un solo verbo, no podemos separarlo. Pero en inglés tenemos el verbo y la partícula, que puede ser separada por el objeto directo. La única regla para esto es que los pronombres personales siempre van entre el verbo y la partícula, como he will pick them up after the game, va a recogerlos después del juego, y nunca decimos he will pick up them after the game. En inglés esto simplemente es una regla que hay que recordar. Los pronombres van en medio del verbo y la partícula. Igual con can you turn it on, puedes encenderla. Nunca decimos can you turn on it. La conjugación de los phrasal verbs es igual que cualquier otro verbo. Deben ser cambiados para tercera persona, gerundio, pasado simple y pasado participio. Solo los verbos cambian porque son verbos. Las partículas permanecen de la misma manera. Los verbos modales y auxiliares también funcionan de la manera normal. Es decir, van antes del verbo y hacen que el verbo se mantenga en infinitivo. Con verbos modales y auxiliares me refiero al futuro simple, al used to, al verbo auxiliar didn't, al verbo can, etc. El phrasal verb get up, que significa levantarse, en tercera persona se agrega la S, gets up, en gerundio se agrega ing y una doble vocal para esta clase de verbos de vocales cortas, getting up. En pasado simple solo se cambia get a su forma de pasado, got up. En participio también, como es un verbo irregular, permanece got up. Y en futuro simple, que es el que utiliza un auxiliar, en este caso will, el verbo permanece en infinitivo y agregamos el auxiliar, will get up. De igual manera, otros phrasal verbs cambian para el tiempo o la persona que estén hablando. Turn off, apagar. En tercera persona cambia a turns off, en gerundio a turning off, en pasado simple a turned off, en pasado participio a turned off y a futuro simple con el auxiliar permanece en infinitivo y se agrega el auxiliar al principio, will turn off. Y finalmente look forward to, esperar con ansias, en tercera persona cambia a looks forward to, en gerundio a looking forward to, en pasado simple a looked forward to, pasado participio looked forward to y futuro simple a will look forward to. De igual manera, para otros tiempos verbales como el futuro continuo o el pasado continuo, los verbos infinitivos serán conjugados de la misma manera. Will be looking forward to o was looking forward to. La conjugación no es complicada. Y recuerden que los phrasal verbs son memorizables. No hay una regla, además de los transitivos e intransitivos, que pueden o no ser separados. ¿Cómo reconocemos un phrasal verb? Simplemente hay que mirar las palabras que están al lado del verbo. Si ves adverbios o preposiciones trabajando con el verbo, es un phrasal verb. Recuerda que el objeto puede estar después o separando sus partes. Y trata de aprenderlos. No hay una regla, pero puedes memorizarlos como lo harías con cualquier otro verbo, con práctica.